Gracias, señora presidenta. Señorías, nos presenta hoy a votación el dictamen sobre la cuenta general del Estado del año 2023. Una cuenta general que es fiel reflejo de la incompetencia e irresponsabilidad en la gestión de los fondos públicos. Y no es una opinión, es la suma de muchas realidades. Veamos. Primera realidad, un patrimonio neto que muestra una cifra negativa de menos 731.808 millones de euros. O sea, debemos 731.808 millones de euros más de lo que tenemos. Un patrimonio neto que ha empeorado de forma muy significativa en los últimos 15 años. Un patrimonio neto que en el año 2023 ha empeorado en 43.595 millones de euros. Y recordemos, el patrimonio neto agregado del sector público, administrativo, empresarial y fundacional en el año 2008 registraba una cifra negativa de menos 31.000 millones de euros. 15 años después, esta cifra se ha elevado a menos 731.808 millones de euros. Son cifras que deberían avergonzar a sus señorías del PP-PSOE que han gestionado las cuentas públicas en los últimos años. Segunda realidad, una pérdida atribuible a la sociedad dominante de 53.169 millones de euros. Vamos a peor. La pérdida es 15.103 millones de euros mayor que la de 2022. Tercera realidad, un fondo de maniobra negativo por importe de 71.368 millones de euros. Vamos a peor. Empeora en 21.486 millones de euros respecto al ejercicio 2022. Cuarta realidad, un importante incremento tanto de las deudas a largo como a corto plazo. La suma de ambas asciende a 1,4 billones de euros. Vamos a peor. Debemos 64.326 millones de euros más que en el ejercicio 2022. Quinta realidad, los intereses derivados del endeudamiento ascienden a 29.066 millones de euros. Vamos a peor, el gasto ha crecido en 934 millones de euros sobre el año 2022. Vamos a peor, el gasto por intereses crecerá hasta un récord de 42.000 millones de euros en el año 2025. Sexta realidad, las cuentas generales de años anteriores se han ajustado en 2.582 millones de euros por errores y cambios en criterios contables. Séptima realidad, una pérdida presupuestaria en operaciones no financieras de 46.375 millones de euros y un resultado presupuestario consolidado sobrevalorado en 3.211 millones de euros. Octava realidad, si analizamos la liquidación del presupuesto de gastos por programas, observamos, por ejemplo, que en acceso a la vivienda y fomento a la edificación, los créditos sin utilizar ascendieron a 2.545 millones de euros. En I+D+I más digitalización, los créditos sin utilizar ascendieron a 9.170 millones de euros. 8 realidades en las cuentas públicas que demuestran incompetencia e irresponsabilidad en la gestión. Veamos la opinión del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general del Estado. Y lo que más nos llama la atención no son solo las 20 salvedades en la opinión, ni la falta de integración de 114 entidades, ni la existencia de entidades reincidentes en no enviar las cuentas, ni el elevado importe, 1.347 millones de euros, de pagos pendientes de justificación, ni el escaso cumplimiento de las resoluciones adoptadas por los plenos del Congreso y del Senado. También nos llama la atención las importantes omisiones e inconsistencias en el informe del Tribunal de Cuentas. Primera, se omite un párrafo de énfasis sobre la evolución de los gastos por intereses derivados del endeudamiento público y que en 2023 ascendieron a 29.066 millones de euros. Segunda, se omite un párrafo de énfasis
que haga referencia al patrimonio neto negativo de la cuenta general del Estado, que asciende, recordemos de nuevo, a menos 731.808 millones de euros. Patrimonio neto negativo que seguirá creciendo como consecuencia de los déficits previstos de las cuentas públicas. Si se incluye, por el contrario, un párrafo de énfasis por el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social, el cual se cifra en 98.526 millones de euros. Tercera, se omite el hecho que si eliminamos las transferencias del Estado a la Seguridad Social, lo que es obligatorio en consolidación, el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social registraría una cifra negativa muy superior. Tan solo debemos mirar el importe de las transferencias entre el año 2020 y 2023, que ascendieron a 147.000 millones de euros. Cuarta, en el informe del Tribunal sobre las cuentas generales del año 21 de las comunidades autónomas de Extremadura y Cantabria, mencionaban que el elevado nivel de endeudamiento ponía en riesgo la financiación de los servicios básicos, como es la asistencia sanitaria. Debe finalizar, por favor. Un poquito más de... Lleva un minuto y cuarto, o sea, finalice. El Tribunal ve riesgo de financiación de los servicios básicos con un 25% de déficit sobre PIB y no lo ve con un déficit de 105% como tiene la cuenta general del Estado de 2023. Termino. El Grupo Parlamentario de Vox no puede validar con su voto ni la irresponsabilidad, ni la ineficiencia, ni la incompetencia en la gestión de las cuentas públicas. Tampoco las omisiones e inconsistencias del informe del Tribunal de Cuentas. Lo único que puede validar el Grupo Parlamentario de Vox con su voto es que ustedes se vayan. Muchas gracias. Gracias.